Hola, continuando con nuestro trabajo de termodinámica, vamos a seguir realizando problemas en donde vamos a unir lo que viene siendo los aspectos de la termodinámica con los conceptos de los gases. De tal manera que, basado en nuestros ejemplos que tenemos aquí presentes, tenemos el primero de ellos que dice: en un proceso isotérmico, como podemos observar, ya me está señalando uno de los elementos básicos de lo que viene siendo la termodinámica. Un proceso isotérmico quiere decir que durante todo el proceso la temperatura permanece igual. Por lo tanto, la temperatura va a ser una constante. Se representa con la letra K. Se colocan 80 litros de un gas. Entonces, como es litros, tenemos que el volumen es igual a la cantidad de 80 litros. A la presión de 4 atmósferas. Presión es igual a 4 atm. Así es como se representa lo que es las atmósferas. Después señala, si se comprime con una prensa hidráulica hasta 80 atmósferas, quiere decir que en este caso viene otra presión número 2. Es decir, 80 atmósferas. Esto quiere decir que los otros son condiciones iniciales o 1. ¿Qué volumen ocupará el gas? La pregunta es volumen 2 es igual a una interrogación. Utilizando lo que viene siendo nuestro formulario, debemos buscar una fórmula que no contenga la temperatura porque es un proceso isotérmico. Y observamos esta fórmula que está ahí, P1V1 igual a P número 2, volumen 2. Por lo tanto, utilizando la fórmula nos quedaría P1 por el volumen 1 es igual a la presión número 2 por el volumen número 2. Pero como mi pregunta es lo que viene siendo el volumen, voy a despejar. De tal manera que el despeje que vamos a realizar sería lo siguiente. Hay que cambiar la presión 2 que se encuentra en el segundo miembro al primero. Como está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Quiere decir que nos quedaría la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2 es igual al volumen 2. Y de esa manera ya tenemos despejado. Por lo tanto, simplemente sería una sustitución. Recuerden que es importante identificar. No importa en qué lugar quede libre lo que viene siendo nuestra pregunta. Simplemente a la hora de sustituir lo acomodamos en el orden correspondiente. Es decir, el volumen 2 es igual a lo que viene siendo la presión 1, que son 4 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que son la cantidad de 80 litros. Y todo esto dividido entre lo que viene siendo la presión 2, que son 80 atmósferas. En el momento de verificar esto, logramos observar que atmósfera se repite arriba y abajo, por lo tanto decimos que se cancela, aunque significa atmósfera. Entre atmósfera, el resultado es 1. Y el resultado del volumen 2 es igual a multiplicar 4 por 80 dividido entre 80. Y el resultado es que el volumen disminuyó, dando como resultado que se obtiene la cantidad de 4 litros. Y de esta manera tenemos nuestro primer ejemplo de lo que viene siendo un proceso isotérmico. Tenemos aquí el ejemplo número 2, podemos notarlo, dice, ¿qué presión ejercerá? Por lo tanto, la presión para este caso va a ser presión es igual a una interrogación. Un gas dentro de un recipiente en un proceso isocórico. Entonces, el volumen en este caso va a ser constante, no cambia. Si a la temperatura de 20 grados centígrados, es decir, la temperatura es igual a 20 grados centígrados, tiene una presión, viene otra vez, entonces esas son las condiciones iniciales y esta es la final. Tiene una presión 1 igual a 400 milímetros de mercurio. Si se calienta hasta 500 grados centígrados, la temperatura 2 es igual a 500
grados centígrados. Este problema no se puede realizar hasta que no realicemos una conversión de las unidades de temperatura, porque dentro de lo que es el trabajo científico de gases se utiliza solamente la temperatura absoluta. Y la fórmula que nosotros tenemos es que la temperatura es igual a los grados centígrados más 273. Por lo tanto, la primera temperatura, la número 1, sería 20 más 273. El resultado es igual a 293 grados Kelvin. Entonces, tenemos aquí así, temperatura 1 es igual a 293 grados Kelvin. Y realizando la segunda, la temperatura 2 es igual al valor de 500 más 273 es igual a 773 grados Kelvin. Por lo tanto, T2 es igual a 773 grados Kelvin. E inmediatamente buscamos la fórmula que vamos a utilizar. Como el volumen es una constante, entonces no debe venir el volumen en ese caso. Y sería esta fórmula que estoy señalando aquí. Es decir, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión número 2 sobre la temperatura número 2. Si nosotros observamos, mi pregunta es esa que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que realizar un despeje. Vamos a poner aquí despejar. Para despejar, como tengo 4 términos, podemos manejar como una proporción. Y veo que esta parte es la que viene completa y esta está incompleta. De acuerdo con lo que me señala una proporción, dice la presión 2, es decir, la pregunta es igual a multiplicar los términos completos de la diagonal completa. Sería presión 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Y ya tenemos todo para despejar, por lo tanto, la presión 2 es igual a lo que viene siendo la presión 1, cuyo valor es 400 milímetros de mercurio, multiplicado por la temperatura 2, que son 773 grados Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que son 293 grados Kelvin. De acuerdo con lo que viene siendo en los términos que se repiten en uno y ambos miembros se pueden cancelar, por lo tanto tenemos el resultado, sería 400 por 773 entre 293. Y el resultado es que la presión que se va a tener, presión final, es de 1055.29 milímetros de mercurio. Y es así como tenemos nuestro resultado. Como podemos observar, están muy sencillos de realizar. Entonces, como observan, podemos combinar el aspecto termodinámico con el estudio de los gases. Y esto nos permite identificar cómo funcionan los gases ideales frente a lo que viene siendo cambios de alguno de sus factores, que pueden ser presión, volumen o temperatura, que también se le llama variables de estado.